Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando mejor dicho es que no sé ni por dónde empezar porque han ocurrido muchas cosas y apenas estamos a martes, ni siquiera a mitad de semana y ya este país está que va directamente por un barranco porque parece que todo el tiempo vivimos en una olla caliente llena de sanguaza. Resulta que el señor Carlos Vives estaba en compañía del señor Silvestre Dangond y este par de berracos fueron grabados cantando una canción de otro compositor en donde se le exigía al señor Gabriel García Márquez, que ya no pertenece a este plano terrenal, que por qué no había hecho acueducto en Aracataca, que por qué no había hecho escuelas en Aracataca, que por qué no había hecho fundaciones en Aracataca y que por qué no le había dado nada a este país, si este país fue el que lo vio nacer, si este país fue el que lo vio surgir y si este país fue prácticamente el que lo inspiró para ser el colombiano más famoso de todos los tiempos. Y cuando uno dice el colombiano más famoso de todos los tiempos, pues salen una cantidad de uribistas a decir, ¿cómo así? Que Gabriel García Márquez es el más famoso de todos los tiempos, si el más famoso es J Balvin, si el más famoso es Maluma, si la más famosa es Shakira. Mejor dicho, ¿qué hizo Gabriel García Márquez? ¿Acaso está en las listas número 1 de Spotify? No, a Gabriel García Márquez solamente le debemos el comunismo y el socialismo que quiso traer a Colombia, y eso me embejucó al señor Gustavo Petro, presidente de la República, que al mismo tiempo está metido en otro novelón, porque resulta que a don Gustavín Pingüín le están metiendo miedo con un juicio político que porque su campaña presidencial fue ilegal y que porque la gente divinamente, caray, de bien carachas, no va a tener a un presidente ilegítimo ahí gobernando al son de los cocos. Pero para volver al tema del señor Gabriel García Márquez, pues mucha gente se le fue encima a Carlos Vives a decirle como así, mijo, y es que usted qué le ha dado a Colombia, y es que usted qué ha hecho por Santa Marta, y es que este país que le debe a usted, mientras al mismo tiempo salía la gente divinamente, salía el uribismo y salía la Cabal, Valencia y Polo Polo a decir que Carlos Vives había puesto en alto el nombre de este país. Y uno no puede decir que no. Claramente Carlos Vives es un artista de talla internacional que cuando este país, o sea el pueblo que lo escucha, lo ha necesitado, pues ha salido con tremendo chorro de babas y severas estupideces favoreciendo a los dueños del poder hegemónico en Colombia, porque es que Carlos Vives hace parte de la gente bien, caray, divinamente de este país, la gente burguesa y la gente rica, y Carlos Vives no tiene ninguna intención de que aquí haya justicia social. Y además Carlos Vives ha mostrado su apoyo a la derecha. Quien acompañaba a Carlos Vives, el señor Silvestre Dangond, pues claramente también ha mostrado sus posturas políticas en favor de la clase dirigente de este país, mejor dicho, de la tierra paramilitar en Colombia, porque si algo se ha sabido acá en este país es que muchos vallenateros han estado en favor de los procedimientos y de las formas de las derechas paramilitares de acá de Colombia, que han desplazado y que han dejado a los campesinos sin tierra. Y entonces don Carlos Vives y don Silvestre Dangond se vieron atacados por Petro, porque Petro inmediatamente vio esto, pues publicó una foto de Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, con el señor Bateman, es líder del M-19, quien se murió en un trágico accidente que dejó muchas dudas también. Mejor dicho, Petro le dio a entender a este país que Gabriel García Márquez defendía las causas sociales, defendía los diálogos de paz y defendía la revolución, porque aquí quienes han traído pobreza han sido los de la derecha, como todo el mundo ya debería de saber en Colombia. Lo que no dijeron Carlos Vives y el señor Silvestre Dangond es que el señor Gabriel García Márquez no se fue de Colombia que porque este país era un invivible, aunque hay que decir que en algún momento uno sí siente que este país claramente es un
invivible. No, Gabriel García Márquez se fue porque me lo empezaron a perseguir y me lo declararon prácticamente objetivo militar y me le pusieron el nombre de guerrillero, ¿no? Como cosa rara aquí en Colombia, porque es que aquí no se le puede decir la verdad a la burguesía, ni a la élite, ni a los dueños del país, porque inmediatamente me lo tildan a usted de guerrillero. Ya Álvaro Uribe Vélez dejó claro que el que haga oposición en Colombia me le van poniendo botas al revés y me le van poniendo el traje de guerrillero y me lo van haciendo pasar como caído en combate. ¿Cómo le van a pedir entonces ustedes a un Nobel de literatura que se quede en un país que no le garantiza la seguridad? Lo segundo que hay que decir es por qué Gabriel García Márquez tenía que hacer acueductos, por qué Gabriel García Márquez tenía que hacer colegios y por qué Gabriel García Márquez tenía que donar su plata sabiendo que los políticos son los que se la han robado. ¿Por qué entonces esta gente uribista, estos borregos de la derecha, estos ricos de 48 cuotas, estos endeudados de Sarmiento Angulo no le exigen a los políticos que han gobernado toda la vida en Colombia los tales acueductos y el desarrollo que este país nunca ha tenido? Claro, porque es más fácil salir a decir que Gabriel García Márquez era un fracasado guerrillero y resentido. Mejor dicho, la radiografía de este país, al colombiano ilustre que puso al país, mejor dicho, en lo más alto de las cimas, premio Nobel de literatura, me lo hicieron salir corriendo, y a Álvaro Uribe Vélez, que está a punto de irse a la cárcel, me lo declararon el mejor colombiano de todos los tiempos. Eso es Colombia, esto es Colombia, y que viva la tierra paramilitar. Seguido de esto hay que decir que al señor Gustavo Petro pues le queda la mitad de su gobierno y ya empezaron las derechas con sus medios de comunicación, mejor dicho, con su fábrica de fake news en pleno, con el brazo mediático y con todo lo que representa el poder hegemónico en Colombia, decir que a Gustavo Petro no se le puede dejar terminar su gobierno y que hay que hacer lo posible para que sea sacado y con todo el derecho a patadas de la Casa de Nariño, que porque dejó de tener presidentes guerrilleros y premio Nobel de literatura guerrilleros, eso no lo va a permitir esta clase distinguida que es la gente divinamente caray en Colombia. Porque si alguien se puede ganar un premio Nobel de literatura, eso va a ser cuando Pacho Santos publique su libro, o eso va a ser, mejor dicho, cuando Iván Duque termine su otro compendio de libros que no lee ni nadie. Y entonces a Petro lo que le queda es defender durante estos 2 años lo que le queda de gobierno, y ya están diciendo que la constituyente no se pudo hacer, que porque Petro es un vendehumo, cuando Petro había dejado claro que no iba a ser una constituyente, y ahora están diciendo que Petro lo que quiere hacer es un referendo porque lo que busca es cambiar la constitución. Mejor dicho, le están haciendo creer a la gente que a Gustavo Petro o le queda el juicio político o le queda la reelección, cuando el mismo presidente de la República ha dicho claramente que ni se va a hacer reelegir y ni le espera ningún juicio político, así los magistrados del CNE como el señor Prada, que está a punto de irse a la cárcel, le abran investigación y me lo quieran mandar a Gustavo Petro directamente a la guandoca. Petro ya dejó claro que sí está buscando la continuación de su gobierno, pero no la reelección. O sea, Petro quiere que haya otro presidente de izquierda en Colombia que lo ponga al pacto histórico, mientras la derecha se baraja las cartas entre María Fernanda Cabal, Vicky Dávila, la señora Claudia López y, si es posible, el abogado de la Espriella, que está entrando ahí en la puja. Y entonces la realidad política colombiana en estos momentos es que posiblemente sí haya un golpe de Estado, que ya empezó como golpe blando y que es manipulado por los medios de comunicación como Revista Semana, cuya directora quiere ser presidenta de este país, así diga que no, que es Vicky Dávila, y la realidad política de que Petro esté buscando cómo empezar a hacer que alguien de izquierda se vuelva un referente político para poder ganar las elecciones. Por ahora, la derecha va con toda al poder, la derecha va con toda a quedarse con la presidencia, y al señor Gustavo Petro le esperan 2 años de estarse defendiendo de los ataques mediáticos como lo ha estado haciendo estos 2 primeros años de su gobierno, en donde no se han permitido las reformas y en
donde prácticamente se le ha dejado claro que así sea presidente de la República, quienes mandan en este país no van a permitir que él venga a darle privilegio a la gente pobre que históricamente han tenido aguantando hambre, porque a punta de miedo es que han ganado elecciones estos. Y en medio de toda esta puja, pues el señor Gustavo Petro ha sacado los guantes de boxeo y se ha encendido con todo el mundo, incluyendo al expresidente Duque, a quien le cayó muy mal que Gustavo Petro lo haya llamado, porque Petro dijo que el señor Iván Duque era un por haber prácticamente mandado a la fuerza pública a caerle a los jóvenes que salieron a manifestarse en el año 2020 y en el año 2021. Y entonces salió Iván Duque a defenderse y a decir que a él ningún presidente que haya pertenecido a un grupo guerrillero lo va a llamar y que haga el favor y respete, que quien estuvo en el M-19 fue él, quien tiene amigos guerrilleros es él, y que además de todo quien está asumiendo la presidencia en medio de escándalos que vinculan a su hijo Nicolás Petro con los clanes de la costa es él. Y entonces salió Gustavo Petro dispuesto a defenderse de Iván Duque y dijo que entonces la reunión con el Ñeñe Hernández que había sido, que entonces la compra de votos del Ñeñe Hernández a la campaña de Duque que había sido, y que entonces la financiación de los banqueros de este país por debajo de cuerda al Centro Democrático que había sido, que la corrupción de Odebrecht a la que él fue con el señor Oscar Iván Zuluaga a recibir sobornos presuntamente que había sido, y que además de todo en su gobierno se gestaron una cantidad de robos al erario, o sea, desfalcaron el presupuesto público y nadie respondió que porque el señor contaba con fiscal de bolsillo, que el señor Barbosa favoreció a Duque y que por eso Duque anda muy contento lavándose las manos en todo lado, armando la de DJ y de cantante en cuanta rumba va y lo invitan a este señor, y saliendo en todos los espacios posibles a enseñarle a Gustavo Petro a gobernar. El señor Gustavo Petro le pregunta a Iván Duque que por qué el Ñeñe Hernández fue a su posesión si supuestamente no eran amigos, y que haga el favor y le muestre las pruebas que vinculan al señor Gustavo Petro con compra de votos, con pasarse el presupuesto de campaña y con recibir dinero de la mafia, mejor dicho, la corrupción rampante en este país, permeando absolutamente todo. ¿Y por qué el señor Gustavo Petro dice eso? Porque el señor Prada, magistrado del CNE, es quien va a abrir la investigación contra Petro, y debido a esto las bancadas pagas por los privados y por los banqueros y por la gente divinamente, caray, que también son la gente que patrocina a Álvaro Uribe Vélez, patrón de Iván Duque, a raíz de esto le quieren declarar juicio político a Gustavo Petro. Y quienes lideran este movimiento son nada más y nada menos que Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras, el señor Pacho Santos y María Fernanda Cabal. La gente de siempre, caray, que toda la habían gobernado y que favorecen los intereses de los dueños de Colombia, que ustedes ya saben quiénes son, los mismos que callaron ante la corrupción del Grupo Aval, que tuvo que pagar una sanción, una multa en los Estados Unidos, y los mismos que callan que Álvaro Uribe Vélez y el señor Prada, que va a llevar al Gustavo Petro a investigación y a un posible juicio político, están a punto los dos de irse para la cárcel por andar manipulando y sobornando testigos presuntamente. O sea, que quien va a llevar a Gustavo Petro a la cárcel es un hombre que posiblemente vaya a la cárcel por estar favoreciendo los intereses del señor Álvaro Uribe Vélez. Y nuevamente el señor del ubérrimo, el señor Álvaro Uribe Vélez, detrás de todo rastro de podredumbre en este país, porque qué berraco y no se cansa de untarse de mortecina acá en Colombia. Y mientras tanto toca preguntarle a Iván Duque
Duque a propósito de las denuncias que hizo Gustavo Petro por la resolución 171 del año 2021, si él dio la orden a la policía cuando sucedió el paro nacional para comprar 7.759 millones en granadas lacrimógenas en contra de los manifestantes. La resolución para la compra se sustentó en artículos de Semana publicados nada más y nada menos que por la señora Vicky Dávila. La policía le compró las granadas lacrimógenas por 7.759 millones a la empresa brasileña Cóndor S.A. Industria Química, apoderada en Colombia por Majosum S.A.S., una sociedad sin ninguna relación con la venta de armas, y la fiscalía de la señora Camargo puede investigar esta contratación del gobierno del señor Iván Duque. Al final, el señor Gustavo Petro sí tiene la razón a acusar a Iván Duque de lo que lo está acusando, y el señor Iván Duque va a tener que salir a responderle a este país por todos y cada uno de los desfalcos que ocurrieron en su gobierno. Por ahora le venden la idea a la gente de que Petro está quebrando Ecopetrol, de que Petro quiere una constituyente, de que Petro quiere un referendo, de que Petro se está convirtiendo en un dictador y de que Petro está buscando la reelección, mientras bajo cuerda un magistrado que debería estar preso hace el trabajo sucio. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon y a todos los que apoyan que este noticiero se haga posible. No se olviden dar like y compartir. Gracias.